Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Mira, hoy vamos a ver el tema llamado danza profética. Y dice, gracias a Dios por darme el talento para danzarte. Mira, nosotros debemos tener en cuenta lo que les había dicho. El apóstol Pablo dice en las Escrituras, por cuanto tenemos tales promesas, hermanos, os ruego que me presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional a Él. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo destruirá a todo aquel que destruyere su santo templo. Así lo dicen las Escrituras. Y nosotros debemos tener en cuenta esto. Mira, Dios es Dios todopoderoso. Nosotros somos su templo. Él quiere llenarnos de su Espíritu. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, hacemos que aún nuestros ojos, nuestros pies, nuestros brazos, nuestra boca, todo le sirva a Él. Y Él puede derramarse de una manera sobrenatural y poderosa, de tal manera que nos transforma, nos cambia. Por eso los que están solteros, eviten la fornicación. Y los que están casados, como dicen las Escrituras, recordemos que su cuerpo, gracias Lorena, recordemos que su cuerpo le pertenece a su cónyuge, sea hombre o mujer. Si usted es mujer y está casada y tiene su marido, su cuerpo le pertenece a su marido y el cuerpo de su marido le pertenece a su esposa. Recuerden, entre menos intimidad tengan entre ustedes dos, le abren puertas al adversario para que se les meta en un adulterio y así dañar la obra de Dios. Y aquí vamos a ver la importancia del cuerpo humano, el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque Dios utiliza nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Cómo? Viviendo en el espíritu. Nosotros debemos llegar al punto tal de vivir en el espíritu, de estar en la presencia de Dios las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y esto requiere de que usted, ¿acaso tendrá que estar todo el tiempo en la iglesia? Para nada. Entonces mira lo importante del cuerpo de Cristo. Escucha bien todo lo que tengo que decirte hoy. Mira lo importante que es el cuerpo físico. Dios no lo desecha. Dios quiere que nosotros presentemos nuestros cuerpos físicos en adoración a Él. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir en el Espíritu? El Señor nos lleva a santificarnos. Muchos ven vestiduras que dicen santidad a Jehová. ¿Qué significa eso? Que el Señor pone el espíritu de temor de Jehová en nosotros y nos aparta del pecado. Ayer hablaba con mi esposa y hablábamos y decíamos, bueno, ¿cuál es lo más importante de todo el ministerio? ¿Por dónde inicia todo? Primero, la presencia de Dios, que es la cabeza nuestra. Segundo, préstele atención a lo que le voy a decir. Segundo, el ministerio más importante de todos los ministerios es la familia. Porque ahí arranca, el primer ministerio que Dios le dio al hombre fue la familia. Dios llamó a Abraham y a Sara y los llamó como familia. Y luego los bendijo tanto y luego les dio la promesa que era la de su hijo. Y de ahí se empieza a desprender todas las promesas de Dios. Por eso, cuando nosotros estamos guerreando espiritualmente, debemos proteger, cubrir a nuestros hogares, nuestras familias. ¿Cómo? No solamente en oración, sino en amor, en respeto, en unidad. La pareja debe estar unida y deben estar abrazando tanto espiritual, emocionalmente, físicamente a sus hijos, acompañándolos. Una cosa es estar como padre presente físicamente o madre presente físicamente, pero ausente a la hora de estar con ellos. Los niños no solamente necesitan dinero para poder ser sostenidos, sino que necesitan el acompañamiento y la guianza de sus padres. Preste atención a eso. Ya, continuemos por favor. Mira, la danza profética, ¿qué es?
es aquella que es inspirada por el Espíritu de Dios y nace en su corazón, de tal manera que te lleva a interpretar creativamente lo que Él desea ministrar al cuerpo de Cristo, a través de movimientos bien sincronizados con el sonido de la adoración. Asimismo, te capacita a danzar con el Rey de Reyes en sus cámaras, aquel que ama tu alma, influyendo en su presencia para manifestar su poder aquí en la tierra. Además, este término ha sido utilizado para tratar de diferenciarla de aquella donde el espíritu de la profecía es ignorado. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Lo podemos encontrar. Mire, la danza es fundamental, es un arma de guerra poderosísima. Cuando uno rinde su cuerpo físico a Dios, su alma y su espíritu, inmediatamente el Señor conecta, el Espíritu Santo de Dios nos conecta en los tres cuerpos directamente con Él, y el Espíritu Santo de Dios toma el control de nosotros y empieza a fluir en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Continuemos, por favor. Mira, vamos a ver los diferentes tipos de danza. Así también el adversario utiliza la danza y vamos a ver varios tipos de danza. Mire, muchos de los artistas han logrado alcanzar niveles altos a través de la danza. Tenemos el ejemplo de Michael Jackson, Shakira, bueno, muchas otras. Mire cómo es esto, cómo Dios lo utiliza, pero mire también cómo el adversario lo utiliza. El ballet, danza clásica, la danza moderna, danza posmoderna, contemporánea y jazz son parte de las danzas formales. También los bailes de salón, tango, cha-cha-cha, charleston, etc. se encuentran en la actualidad. Se encuentran ofrecidos al mundo, ¿no? En forma profesional. Además de estos tipos de danza, encontramos las danzas propias de cada región, que pueden o no ser formales y son parte importante de la tradición del lugar. Mira, ahí encontramos los bailes afrodescendientes, ¿no? Encontramos el mapalé y así sucesivamente. También encontramos la danza árabe, ¿no? En este apartado encontramos danzas orientales, la danza del vientre. Mira cómo es el asunto. Danzas chinas, teatro japonés, en fin, etcétera. Danzas africanas, como el sunún, kazá, etcétera. Las brasileñas, como la samba. Y entonces, el enemigo utiliza todo esto ¿para qué? Ese tipo de danzas ¿para qué? Para generar que los espíritus de seducción entren y lleven a la gente al pecado. De hecho, vamos a ver un poquito más acerca de la danza. Continuemos con la otra diapositiva. Mira, la danza de Herodías, el poder de la danza. Escuche bien. Herodías era la hija de la amante de Herodes, quien a su vez era la esposa de su hermano. Imagínense. Y como Juan el Bautista continuamente la estaba confrontando como buen profeta de Dios a ella y a Herodes, tanto así que dice que Herodes y su amante le tenían miedo a Juan el Bautista. La hija de esta mujer cumplió años y le hizo una danza a Herodes. Y le dice Herodes, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te la daré. Y entonces dice que esta jovencita, ella salió fuera y preguntó a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró de nuevo y le dijo al rey, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí la tienen. Mire cómo es esto. Si a un profeta de ese nivel, porque dice que profeta como Juan el Bautista no ha existido nacido de vientre. El mismo Jesús lo dijo. Imagínese, le costó la cabeza. Mire lo que puede hacer una danza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios quiere que nosotros le dancemos, quiere que nosotros nos deleitemos en Él. Dice la Escritura, deleítate en Jehová y asimismo Él concederá las peticiones de tu corazón.
Y es ahí donde nosotros debemos tener la claridad suficiente y saber qué es lo que Dios nos ha dado, cómo poderlo utilizar. Ya es tiempo de que cesemos de tanta ignorancia en medio del pueblo de Dios y nos acerquemos a las Escrituras y podamos conocer los puntos centrales, neurálgicos de la vida espiritual. Continuemos, por favor. Mira, escucha bien. Dios nos habla de dos tipos de tabernáculos. Uno, el tabernáculo de Moisés, y el otro, el de David. Y aquí es donde vamos a poder encontrar con claridad cómo es todo este proceso. Le puse camino a Sión. Sión, ¿quién es? El monte santo de Dios, donde el Dios Padre tiene su trono. ¿Ya? Ruta de avance del Hijo de Dios en Cristo, modelo del tabernáculo revelado a Moisés. Representación de la vida en Cristo, el reino de Dios y la iglesia. Préstele atención. Nosotros encontramos al inicio, voy a mover aquí un poquito el mouse, por favor, préstele atención, mire. Aquí encontramos lo que es la puerta. Acuérdese, esta puerta dice que es el camino. Jesús dijo claramente, yo soy el camino. La segunda puerta que encontramos acá es la verdad. Y la tercera que encontramos aquí es la vida. Dicho así, el camino para entrar a los atrios, la verdad para llegar al lugar santo y la vida para llegar al lugar santísimo. Preste la atención. ¿Listo? Aquí encontramos conocer a Dios como el siervo, Cristo, sacrificio perfecto, Señor y Salvador, justicia de Dios, casa de Dios, perdón por los pecados, el camino. Aquí es donde nosotros encontramos a Jesús cuando nos hace el llamado. Inmediatamente entramos y encontramos en esta parte el altar del sacrificio. Ese altar estaba construido por madera de acacio que representa la perfección de Jesucristo. Jesús, el hombre perfecto. Presten atención, ¿ya? También encontramos ahí el bronce. ¿Qué va a pasar con el bronce? El bronce significa sufrimiento y también encontramos que dice la Escritura que por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Préstele atención. Y aquí también encontramos el fuego del Espíritu Santo que va a consumir nuestra carne. El becerro que va a ser sacrificado es nuestra carne. Y luego pasamos aquí al servicio, donde encontramos el lavacro. El lavacro es donde el sacerdote lavaba sus vestiduras. Ahí encontramos la palabra poderosa de Dios. Y ahí es donde recibimos paz. Aquí al inicio, cuando nos sacrificamos, Dios nos pone a hacer justicia. Dice, Jesús dijo, todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Ahí es donde cuando nosotros nos negamos a las concupiscencias de nuestro corazón, nos estamos sacrificando en vida a Dios. Llegamos aquí al lavacro, Dios nos da paz, nos cambia las vestiduras y nos hace sacerdotes de Él. Y entonces nos limpia a través de su palabra, a través de su sangre. Ahí es donde empezamos a comer de aquel sacrificio. Jesús dijo, tomad y comed, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y luego dijo, tomad y bebed, porque esta es mi sangre que será entregada o derramada por vosotros. Préstele atención. ¿Listo? Aquí Dios, escuche bien. Aquí Dios nos va a hablar claro a través de su palabra, a través de las circunstancias, para que nosotros nos apartemos del mal. Y aquí el gran problema, porque Dios va a empezar a tratar con la hipocresía de todo corazón humano. Porque no sé si les pasa, pero he visto mucho en todos, de que cuando Dios nos habla y nos confronta, nosotros decimos, no, pero es que yo no mato, yo no soy malo, que ni sé qué, que ni sé cuántas, y empezamos a excusarnos. El que empieza a excusarse no pasa de aquí y termina muerto espiritualmente. Pero aquel que quiere avanzar, realmente empieza a reconocer sus pecados y empieza a cambiar. Luego pasamos aquí, a esta puerta. Escuche bien, estamos en el camino,
llegamos a la verdad. En la verdad encontramos 5 pilares, los 5 ministerios: el apostólico, el profético, el evangelístico, el pastoral, el de maestro. Ya, escuche bien. Aquí encontramos los 5 ministerios y encontramos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aquí encontramos el candelabro con 7 velas, que son las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, que eso está en Isaías capítulo 11, versículo 2, el espíritu de inteligencia, conocimiento, palabra de ciencia, conocimiento, fortaleza, el espíritu de Jehová, el espíritu de temor de Jehová, entre otros, que son los que confrontan a los 7 reyes de Lucifer, que son Azazel, Belzebud, que es el anticristo, que es el Apolión, que es Mamón, en fin, entre otros. Ya, eso lo veremos más adelante, les adelanto. De aquí en adelante ya próxima predicación el domingo vamos a ver lo que es la simbología bíblica. Ya, vamos a iniciar con la simbología bíblica. Aquí encontramos la intercesión. Escuche bien, la intercesión, ese incienso poderoso. Los panes sin levadura, que es la palabra de Dios. Y luego pasamos aquí a la vida. La vida. En la vida es el lugar santísimo. Pero en el lugar santo, encontramos lo que es la adoración. Dios quiere que nosotros nos rindamos adoración, y el lugar que pone es Hebrón. En la adoración inicial, que está en el camino, encontramos adoración, el lugar Silo. Luego pasamos al lugar santo, adoración, que es Hebrón, conocer a Dios como amigo. Nivel, jóvenes los escogidos. Mire cómo son. Al inicio, hijitos llamados, luego jóvenes escogidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir creciendo espiritualmente. Luego pasamos al lugar santísimo. Adoración en Sión. Ahí encontramos el arca del pacto, la presencia del Dios Altísimo. En esta arca se encontraban 3 cosas fundamentales. Primero, la vara de Aarón, representando que Dios iba a hacer restaurar siempre va a hacer reverdecer a su sacerdocio. Siempre. Eso es una promesa. Si usted es sacerdote de Dios, dígale: Señor, hazme reverdecer. Es una promesa de Dios y reposa en el arca del pacto. Segundo, el incienso, la intercesión. Por eso es importante orar los unos por los otros. Por eso todos los lunes a las 7 de la noche estamos, hora Colombia, estamos haciendo una intercesión profética poderosa. Si usted quiere unirse, escríbanos por el interno. Acuérdese, toda la información la encuentra en nuestro canal en YouTube. Y nos encuentra como Ministerio Profético Shaddai. Mira, suscríbete, activa la campanita, todo es gratuito, todos los contenidos. Mira, adoración en Sión. Conocer a Dios como la esposa de Cristo. Dios viene por su esposa, que es la iglesia, sin tacha, sin arruga, sin mancha. Rey Jesús es el esposo y rey. Nivel, padres de la fe. Préstele atención, ¿ya? Entonces mire cómo es este asunto. La tercera cosa que encontramos son las tablas de los mandamientos, indicándonos que Dios es un Dios de principios. Por lo general la iglesia quiere mover las emociones y le fascina que le muevan las emociones y le roben en la cara. Ya, nosotros como sacerdocio debemos ser conscientes de que debemos llevar al pueblo a la presencia de Dios. Por favor, pasemos a esta diapositiva de aquí. Mira, el cuerpo, aquí es donde es sacrificado, lo que les decía. Ya, aquí, en esta parte de acá, a la derecha, en la gráfica de la derecha, encontramos el camino, encontramos el rostro de Jesús. Aquí es donde nuestro cuerpo va a ser sacrificado, aquí es donde Dios nos va a enseñar a obedecer, en fin, etcétera. Pasamos al sacerdocio, acá encontramos la segunda puerta, la verdad, el lugar santísimo, donde Dios empieza a tratar nuestra alma. Ojo. Y luego llegamos al tercera puerta, la vida, donde empezamos a conocer al Dios vivo. Ahí encuentran la columna de fuego, nos va a llevar al Espíritu. Y junto, ahí es donde el Espíritu Santo de Dios empieza a gobernar y empieza a manifestarse
toda la presencia de Dios sobre todo el campamento. Este campamento viene a ser el ministerio. Y entonces Dios empieza a organizar al ministerio conforme a sus 4 rostros, las 4 banderas. Ojo con esto. La bandera del rostro del Hijo del Hombre, Rubén, primogénitos, guerreros. ¿Ya? Luego, la del león de la tribu de Judá. Y en cada bandera se encontraban 3 tribus. El rostro de Dios que muestra a sus enemigos para que teman y huyan, y para defender a su pueblo, y el otro para que su pueblo conozca. Luego el otro rostro, el del águila, los profetas, juicio y justicia de Dios. Y estos llevarán la dirección de Dios hacia su pueblo para ser bendecido. Y por eso es que estamos haciendo esa guerra profética, que es importantísima. A los profetas hay que cuidarlos mucho. Si usted tiene visión, no se deje manosear como profeta. Por favor, no se deje manosear como profeta. Aprenda a conocer a Dios. Dios le dio el don profético no para que lo manoseen. No es que venga profeta, adivíneme. No es que venga profeta, vea, aquí le tengo una ofrenda, dígame lo que Dios dice. No. Qué pena. Sin ofrenda y con ofrenda hablaremos cuando Dios determine y diremos lo que Dios determine. Lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están hablando. Si no, simplemente te volviste como Balán, te prostituiste por dinero. Mire, cuarto rostro, el del buey. Nosotros somos precisamente ese pueblo de Dios, y ese rostro de buey significa la omega. Rubén, el alfa. El buey, la omega, principio y fin. Dios es principio y fin de todas las cosas. Continuemos, por favor. Mira, contexto histórico. El tabernáculo era una tienda móvil o transportable, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Servía como santuario donde los israelitas iban a presentar sus oraciones, sus sacrificios y sus alabanzas a Dios. El pueblo de Israel construyó el tabernáculo mientras vagaba por el desierto luego de que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Dios les dio instrucciones muy específicas a través de Moisés sobre su diseño y los materiales a usar. Éxodo capítulos del 25 al 40. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? De este contexto histórico. ¿Por qué? Porque todo el tabernáculo de Moisés, al igual que el de David, son proféticos. Y entonces aquí vamos a ver 4 colores dentro de los que encontrábamos ahí en la puerta, al inicio, lo que es el camino. Blanco, Jesús, el hombre perfecto. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 13. En Marcos capítulo 1, versículos del 23 al 24. El azul, porque es que la gente dice, oye, yo veía vestiduras azules y blancas y esto, ya que no entiende qué es lo que está simbolizando. También las vestiduras blancas son vestiduras de salvación. El azul, Jesús, el Hijo de Dios. Esto está en Mateo capítulo 14, versículo 33. El rojo, el carnero, animal real. Jesús, el Cordero de Dios, está en Juan capítulo 1, versículos 29 en adelante. Y el escarlata, Jesús el Salvador, está en Lucas capítulo 2, versículos del 26 al 31. Imagínense, y aquí traen los corderitos. Y lo que les dije, mire, un cordero recibiría la suerte de Cristo, que sería sacrificado. Ya lo hablaba desde el Antiguo Testamento en Levítico 16. Y el otro, Azazel, uno de los 7 reyes de Lucifer, sobre el cual se imponía mano, se pasaba el pecado y era echado al desierto para que esté continuamente recorriendo el desierto hasta que muera. Mire, y ese Azazel, precisamente, es uno de los 7 reyes de Lucifer que trae el pecado antiguo, lo trae nuevamente sobre los siervos para que caigamos en pecado y así nos pueda tocar el enemigo. Mire cómo es esto de tremendo. Continuemos, mire. El tabernáculo de Moisés. Ya lo explicamos así a grosso modo, aquí lo puede ver usted. Escuche bien. Desde la antigüedad Dios está hablando acerca de la presencia del Espíritu Santo y de su Hijo Jesucristo. Cada cosa que está en el
tabernáculo de Moisés representa lo que veníamos hablando. Aquí está, miren, las 5 columnas, los 5 ministerios. Aquí está, precisamente, se encuentra lo que es el lugar santísimo, la gloria de Dios, el arca del pacto. Aquí están precisamente ya lo que es el camino, ya que aquí encontramos 4 postes que sostienen el camino, que son los 4 evangelios de Dios en el Nuevo Testamento. Mire cómo es todo esto. Esto es impresionante. Y las vestiduras, obviamente, del sacerdote, que todas representan. Hoy vamos a ver precisamente acerca del efod. Cada piedra preciosa representa a una de las tribus. Y también vamos a ver en la simbología de los colores. ¿Listo? Continuemos, por favor, miremos. Miren. El tabernáculo de David. En el tabernáculo de Moisés, el sumo sacerdote tenía que ir a presentarse delante de Dios. Devolvámonos aquí en la diapositiva. Mira, este sumo sacerdote tenía que ir a presentarse ante la presencia de Dios. Aquí al llegar al lugar santísimo, ahí vamos a encontrar de que él tenía que venir a ofrecer expiación por los pecados. Representaba, el sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, y si el sacerdote salía vivo, había un año más de perdón. Pero Jesús, con su sacrificio, rasgó el velo aquí de la vida, lo rasgó. Tenemos entrada y pasamos al tabernáculo de David, pasamos del tabernáculo de Moisés al tabernáculo de David, donde ya estamos directamente en la presencia de Dios, ¿sí? Ahora, nosotros los profetas hemos sido constituidos para representar lo que Dios quiere decirle al pueblo, representar a Dios al pueblo. ¿Ya? Mire cómo está esto de tremendo. Continuemos, mira. Aquí encontramos el tabernáculo de David. Ya, aquí encontramos directamente el arca del pacto. Mírela usted. Donde los querubines, préstele atención, cada ángel tiene una forma y unas vestiduras y unos rostros y demás que van a representar el nivel jerárquico. Escúcheme bien. Si el mismo Lucifer era un querubín protector y cayó de la gracia de Dios, pues imagínese usted y yo, por favor. Cuando usted me dice, no, pastor, fui débil, es que esto, que dice que... No, pues imagínese, si el mismo diablo se cayó de allá, ¿qué diremos de usted y de mí? Por eso necesitamos estar en la presencia de Dios. Mira la diferencia. La tienda de David o el tabernáculo de David. La diferencia del tabernáculo de Moisés, que contenía 3 partes, atrio, lugar santo y lugar santísimo, que era donde estaba el arca o presencia de Dios. El tabernáculo de David solo tenía un lugar simple, hecho de cortinas. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Donde estaba el arca, podemos decir que este tabernáculo solo contenía el equivalente al lugar santísimo. El tabernáculo de Moisés, Dios profetizó que sería restaurado. Amós, capítulo 9, versículo 11. Mira, cuando Jesús muere, nos da libertad. Así estamos nosotros. Nosotros estamos en el tabernáculo de David. Tiempo de gracia. Jesús rompió el velo. Entramos directo a la presencia de Dios Padre. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Ya no es Aarón. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Ya no es un levita. Es el Hijo de Dios. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire cómo es esto de tremendo. Entramos directamente. Por eso, cuando entremos en oraciones, dice la Escritura, entremos confiadamente. La fe es confiar. Eso le expliqué a mi hija cuando se le estaban presentando demonios. Le dije, mi niña tiene apenas 10 años. Le dije, mi amor, ¿qué es la fe? Confiar. ¿En quién? En Papito Dios, en Jesús y el Espíritu Santo. Muy bien, mijita. Y eso es lo que van a ver los demonios. ¿Cuánto confías en Dios? Si confías en Dios, te entregas a Dios. Si confías en Dios, te entregas y te santificas para Dios. Y entonces los demonios te van a ver y te van a respetar. Porque van a saber que contigo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si se meten ahí les va mal. Porque ellos le tienen pavor a los 3. Porque son uno solo. El gran yo soy. Y nombre sobre todo nombre. No hay nadie, no hay demonio que tenga nombre mayor al de Jesús. Ni ángel, ni nada. Solamente el Padre es mayor que Jesús. Y son uno solo, el gran yo soy. Entonces mira, aprovechemos. Jesús ya hizo todo. Jesús ya hizo todo. Es necesario que entremos ante la presencia de Dios Padre.
Dios Hijo y Dios Espíritu, y disfrutemos y dejémonos llenar de su presencia, de sus promesas y del cumplimiento, y hagamos que nuestro cuerpo sean esos sacrificios vivos, santos y agradables a Él, y podamos ser llenos de su presencia y la gloria de Jehová sea manifiesta aquí en la tierra, para que todo aquel que decida creer en Jesús pueda creer. Continuemos, mira. Simbología de los mantos en la danza profética. Preste la atención. Mire. Está claro, aquí está el brazo de una mujer con un velo color púrpura, que significa Jesús es el Rey. Y aquí está el águila, el rostro profético de Dios. Mire, todo es simbólico. Por eso les digo, es una cosa tremenda. Por eso, por favor, no se pierdan los discipulados que está dando mi esposa. ¿Por qué? Porque uno de esos va a hablar exclusivamente sobre los profetas. Creo que lo arrancamos ya este jueves. Es algo poderoso. Bueno, mira, continuamos. Aquí encontramos Jesús, nuestro sumo sacerdote. Mírelo, ahí, en medio de los querubines. Las piedras del efod, Génesis 49, las tribus de Israel. El efod, el pectoral del juicio. La parte profética es juicio y justicia de Dios. Primera hilera, piedra sárdica, Simeón. Piedra de topacio, Dan y amastita. Y rubí, Rubén. Rubén primogénito. Jesús es el primogénito de Dios Padre. Rubén es el primogénito de Jacob. Y de ahí se empiezan a desprender las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos fueron los apóstoles? 12 fueron. 12 son esos apóstoles que son columnas en el reino de Dios. Mire cómo es todo esto. Segunda hilera. Encontramos a Zabulón, que es diamante, el zafiro Isaacar, la esmeralda Leví, la tribu sacerdotal de Dios. En Jesús Dios nos hace reyes y sacerdotes, según lo que dice Pedro, a través del orden de Melquisedec. Mire, encontramos esto de reyes y sacerdotes en Pedro, que está en el Nuevo Testamento, pero desde la antigüedad Dios permitió que Abraham le diera los diezmos de todo lo que había recuperado en la guerra a Melquisedec, rey y sacerdote de una ciudad llamada Paz. ¿Se ve cómo es el asunto? Tercera hilera, Jacinto, Judá, Ágata, Gad, Amastita, Neftalí. Cuarta hilera, Berilio, Aser, Ónice, José, Jaspe, Benjamín. Rubén, el primogénito. Benjamín, el último. Alfa, Omega, principio y fin. Mire cómo Dios nos muestra. ¿Y por qué en oro? Porque significa deidad, significa mayor nivel de autoridad, significa que viene de Dios, celestial. Por eso el arca del pacto estaba bañada precisamente en oro. Mire cómo está. Mire cómo es esto. Jesús, el Hijo de Dios, y aquí están las oraciones que usted y yo hacemos continuamente. Cosa que no deje de orar. Continuemos, por favor. Mira, aquí en Génesis 49 encontramos lo de las tribus de Israel. Y les voy a dejar la tarea a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar a través del canal. Por favor, ve a Génesis 49. Jacob, que era Israel, profetizó sobre cada uno de sus hijos. Y por eso dijo Judá, cachorro de león, serás alabado por tus hermanos. Y hablaba de Jesús, y Judá representa la alabanza. ¿Listo? Continuemos, mira. Sino que el tiempo se nos está acabando. Por eso me toca seguir. Significado de los colores. Mantos de danza profética. El amarillo, gloria de Dios, la Shekinah. El ámbar, unción de Dios, consagración. El naranjado o naranja, alabanza. El azul claro, celestial, Espíritu Santo. Azul royal, autoridad, sacerdote, mandamiento. Azul zafiro, revelación divina. Blanco, pureza, santidad, justicia. Luz, festividad. Triunfo, eso está en Génesis capítulo 30, versículo 35. Bronce, juicio, justificación, capacidad para soportar el juicio, arrepentimiento, eso está en Éxodo 27, capítulo 2. 27, versículo 2. El café, pan, cuerpo de Cristo,
hombre, naturaleza humana. Génesis capítulo 30, versículo 37. Cobre, altar del tabernáculo. Perdón, expiación, juicio. El gris, madurez. El negro, muerte, pecado, maldad, miseria, aflicción, humillación, luto, silicio. Oro, divinidad, purificación, perseverancia en las pruebas, trono de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 11. Plata, redención, precio, pago. Púrpura, realeza, majestad, reino, sacerdocio, poder, rey, autoridad. Rojo, sangre de Cristo, sacrificio, fuego consumidor, vida, protección. Rosa, hermandad, buenas relaciones entre hermanos, amor, comunión, iglesia. Y por último, tornasol, irradiante, conquistar, promesa, tesoros. Mire, rojo oscuro, la obra de Jesús. Rojo claro, el amor de la fe. El morado, reino de Dios y salvación. Por eso cuando usted encuentra así el púrpura, Jesús es el Rey. Amarillo, la resurrección, la segunda venida de Cristo, eventos futuros. Naranja, la obra del Espíritu Santo, sus obras, el fruto y los dones. El verde, oscuro, testimonio, la obra de la iglesia o de los hombres de Dios. Verde claro, alabanza, adoración, oración y consagración. Azul oscuro, la obra de Dios el Padre. Negro, el pecado, la maldad del diablo y los demonios. Azul claro, promesas, palabra. Rosado, mandamientos de Dios. Y así sucesivamente. ¿Sí ve cómo es esto? Entonces Dios se glorifica. Y mire, escuche bien. Dios se va a glorificar en esa danza profética. Pero también vamos a ver la otra parte profética que hay en toda esta predicación, el canto profético. El canto profético es una canción cuya estructura se compone de frases que exaltan a Dios, que alientan o exhortan a la congregación a adorar a Dios y a entregarse a Dios. Muchas veces escuchamos cantar y decimos, ¡ay, qué bonito que cantan! Y eso, aquello, pero no se llega a la presencia de Dios. El adorador debe estar rendido, puede cantar o no, puede predicar o no, puede danzar o no. Todo depende de que vivamos en el Espíritu. ¿Cómo rendimos nuestras vidas a Jesús? Aplicando su palabra. Dejémonos guiar por la palabra. El Señor dice, lámparas a mis pies tu palabra y camino y lumbrera mi camino. Entonces tengamos en cuenta eso. Dios nos quiere guiar a través de su palabra. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo y nos empieza a liberar, porque se empieza a fortalecer en nosotros. Escuche bien, no hay nada más poderoso ni nada más fuerte en la guerra espiritual que la guerra de altares. ¿Y en qué consiste? El altar de sacrificio. Y eso fue lo que hizo Elías contra los 400 y pedazo sacerdotes de Baal. Hicieron guerra de altares. El que se sacrifique más a Dios tendrá la presencia de Dios. Si el enemigo busca gente que se sacrifique a él de todo su corazón, estarán supercargados de demonios. Y cogen a cualquier cristiano y le dan el taco y las bolas, como dicen. Le darán duro. Pero si encuentran a un hombre y una mujer que estén rendidos a Dios, no importa la edad, puede ser un niño o una niña, no importa la edad, Dios lo podrá llenar de tal manera que libera al que sea. ¿Por qué? Porque somos templos del Espíritu Santo y ante la presencia del Espíritu Santo de Dios nadie puede hacer nada diferente a rendirse en adoración. Continuemos, mira. Adoración profética. La adoración profética es una actividad de moda dentro de los movimientos carismáticos que combinan la música espontánea, la danza y otras formas de arte para presentar una nueva palabra de Dios. La palabra profética en este contexto significa escuchar a Dios en tu corazón y comunicar lo que Él dice. Profetizar es hablar o cantar por inspiración. A veces se dice que la música y la letra durante este servicio de adoración profética son el canto al Señor, porque se cree que los músicos y los líderes de la canción fueron inspirados para hablar la palabra de Dios de manera misma
que los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros debemos tener cuidado y debemos tener en cuenta de que cada vez que cantemos a Dios debe ser la palabra inspirada en esa canción, debe ser totalmente bíblica. ¿Ya? La adoración profética hace énfasis en la espontaneidad. Pero ¿cómo llega a esto? Quiero aclarar una cosa. Mire, la gente piensa que uno se propone en empezar a cantar cántico profético. No. Llega a momentos especiales donde el Espíritu Santo de Dios empieza a ministrarlo a uno y empieza a generar, ¿qué? Empieza a generar un cántico nuevo, un cántico de adoración. Pero eso depende si el que está siendo ministrado por el Espíritu Santo de Dios está rendido a sus pies o no. Ahí es donde empieza el Señor a ejercer su presencia sobre nosotros y a manifestar todos los dones, todos los frutos de su Santo Espíritu, y empieza a traer un tiempo nuevo y realmente empieza a traer una adoración tremenda como la que hacía Josafat, y a hablar en el Espíritu como lo hacía Elías, y a sumergirnos en su presencia. ¿Listo? Y recuérdese, nosotros debemos estar pegados, ser cristocéntricos y bibliocéntricos. Nada de que me voy a inventar cosas nuevas. ¿Listo? Hasta aquí, gracias a Dios, viene la predicación de hoy. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.